En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa que hacemos en Cooperativa Ciencia, Salud Mental al Día. Un espacio que hacemos junto al Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Siempre es importante hablar de salud mental y acá tenemos la opción de hacerlo cada semana sobre distintos temas que nos afectan. Te recuerdo que todas las conversaciones anteriores que hemos tenido en Salud Mental al Día están disponibles en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia. Hoy el tema es salud mental y parentalidad. Soy Jorge Lira y te doy la bienvenida a Salud Mental al Día. Con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Seguimos compartiendo Salud Mental al Día. Ser padre o madre es un privilegio, pero principalmente una responsabilidad. Sin embargo, la parentalidad tiene una influencia en el desarrollo y en la salud mental infantil. ¿Cómo se establece y refuerza esa relación temprana? ¿Cómo y por qué se entorpece esa relación? ¿Hay diferencias entre relación padre-hijo y madre-hijo? Bueno, de eso queremos conversar con nuestra invitada. Ella es Marcia Olaverri, es psicóloga, doctora en psicoterapia, dirige el programa de salud mental perinatal San Joaquín de la Universidad Católica y además es investigadora principal de MIDAP y está aquí con nosotros. Marcia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Marcia, primera pregunta, ¿a qué llamamos relación temprana? Ya. ¿Cómo podemos definir eso? Cuando hablamos de relación temprana o de vínculos tempranos, estamos aludiendo a la primera relación que un ser humano tiene. Y esa primera relación habitualmente es con tus cuidadores primarios. Casi siempre tu mamá y el segundo cuidador, que en las familias nucleares es el papá, pero que podría también ser otra persona. A eso se refiere la relación temprana, es la primera. Y por lo tanto la que va a marcar también tus relaciones futuras. Es como tu primera experiencia que se registra y que crea mapas también, que tú vas a echar mano después cuando te relaciones con otras personas en el futuro. ¿Y esa relación es suficiente, o sea, es suficientemente fuerte? Digo, esa relación es natural. Eso primero. ¿Es lo suficientemente fuerte o en alguna instancia requiere cierto refuerzo? A ver, por llamarlo de alguna manera, todos los seres humanos venimos dotados para construir ese tipo de relaciones con nuestros hijos o con otros seres humanos más pequeñitos, si es que nos toca cuidarlos y hacernos cargo. Pero a veces las habilidades, esas competencias que tú requieres para sostener el estrés, la demanda emocional, que significa, por ejemplo, calmar a una guaguita que llora o tratar de entender a otro ser humano chiquitito que no tiene palabras todavía qué es lo que le pasa. Esas capacidades de las que naturalmente podemos los seres humanos echar mano se interfieren cuando en tu historia tú no has recibido eso que necesitas darle a la guagua. ¿Se entiende? O sea, si a ti nadie te abrazó lo suficiente o te calmó lo suficiente cuando tú lloras, tú no tienes de a dónde echar mano a ese recurso y puede que tú sientas mucha rabia cuando tu hijito llora y te den ganas de pasárselo a otra persona, o pienses que este niño es malcriado, que te está jodiendo, que te vino a arruinar la vida. Entonces, no siempre la imagen de la parentalidad, así como de los comerciales, así como las guaguas con el pelo al viento y toda la gente feliz, es la realidad. Y eso causa mucho dolor, porque la gente tiende a exigirse, cumplir con el estándar de que si tienes la guaguita tienes que andar feliz, te tiene que dar muchas ganas de abrazarla, contenerla. Ya, ¿y ese factor es el único que entorpece esta relación temprana o hay otros factores? Distintos factores. Por un lado está la historia de los padres, digamos, que es como la mochila que traen. Si uno tiene una mochila muy cargada, con fallas en tus propios padres contigo, te va a costar más. Por otro lado, si se trata de una guaguita distinta, por alguna razón, no sé, nació prematura, o tiene alguna característica del neurodesarrollo que la hace neuroatípica, o tiene alguna enfermedad, o la condición que sea, eso
funciona también como un estresor para tu parentalidad. Si además le agregamos que tú vives en un contexto de pobreza, por ejemplo, y tienes muchas preocupaciones y tu calidad de vida mínima para asegurar un bienestar suficiente no está, evidentemente que eso empieza a jugar como factores de riesgo, digamos, y amenazan tu parentalidad. Entonces, esto no es como matemático, nadie lo tiene garantizado, pero sí sabemos que hay estos como determinantes psicosociales que pesan, estos determinantes individuales, factores temperamentales también de la guagüita y de las historias de vida de los propios padres, sus historias vinculares. Marcia, y uno podría suponer legítimamente que la relación temprana, natural, padre-madre, es potencialmente muy fuerte. Si esa relación temprana no es con el padre y madre y aparece un cuidador, por la razón que sea, digamos, ¿se puede llegar a ese nivel de...? Por supuesto que sí. Hay harto hay un señor que se llama Michael Lamb en Inglaterra que estudió... Perdón, pienso que no hay magia en no. en esa relación, digamos, natural, orgánica. No, eso es como la romantización, que a veces la romantización es linda porque uno cuando es niño sueña con eso. Claro. Pero el problema es que cuando uno crece y descubre que uno no es capaz de cumplir con esa expectativa que socialmente te han creado, eso causa mucho dolor. Y a veces te hace enmascarar tus propias fallas, en lugar de poder mirar y ver que todos los padres se equivocan, todas las madres sienten ambivalencia y no todos los días, las 24 horas adoran a sus hijos. También hay momentos en que tienen sentimientos o pensamientos negativos. El tema es cómo los tramita uno, pero todos los padres los tenemos. Y el tema es que reparemos, que cuando metamos la pata podamos darnos cuenta y hacerlo diferente. De mí quiero meter ahí, pero quiero volver al tema cuando te interrumpí, que es como ¿se puede llegar cuidador a ese nivel? Por supuesto que sí. Bueno, este señor que yo te decía, Lamb, él estudió parentalidades homoparentales. No había diferencia. Lo relevante es la calidad del cuidado, es la calidad de lo que tú haces, no el sexo del cuidador, el género del cuidador. Ahora, obviamente las mujeres, como gestamos, parimos y amamantamos, tenemos algo privilegiado, así como que llevamos más rato en carrera con la guagua. Y eso hace una diferencia para las madres. Pero una vez que la guaguita ya nació y ya está destetada, ya no está siendo amamantada por la madre, bueno, cualquiera podría cumplir esa función. El tema es que no es que tú la cumples 15 minutos a la semana, digamos. Requiere constancia, estabilidad y permanencia en el tiempo y sobre todo, para que el vínculo se consolide, tiene que participar en la regulación del estrés. Es como cuando uno dice, amigos en las buenas tenéis 500, pero ¿cuántos amigos en las malas? 2. Ya, aquí pasa lo mismo. El vínculo se consolida cuando en tus malos momentos, cuando tú estás llorando desesperada, tu mamá viene y no se enoja contigo y te tiene paciencia, te consuela. O el cuidador que sea. ¿Y qué daño se provoca Me imagino que el daño es, comillas, recíproco. O sea, como que le pasa a padres y a hijos o a... Sí, no. ¿Ya? Sí, no. Porque, o sea, sí, obviamente que tener una experiencia dura con un hijo marca a una madre o un padre y a lo largo de la vida, cuando tú vas madurando, te causa dolor mirar lo que has hecho, qué sé yo, sin duda. Pero la diferencia es que un bebé está construyendo su cerebro y desde la gestación hasta los 5 años el cerebro se forma. Entonces, todo lo que a ti te pasa impacta tu arquitectura cerebral. No es trivial. Cuando tú ya tienes 20 años, tú tienes otros recursos cognitivos, emocionales, tienes otros parámetros, otras experiencias para poder reflexionar, por ejemplo, y decir, mi mamá está sobrepasada, o mi mamá tiene muchos problemas y no es capaz de verme. Pero cuando tú tienes un mes o tienes un año, tú no puedes entender eso. Y tu mundo está muy restringido a tus cuidadores. Tú no sabes si en la casa del lado ocurre lo mismo. No, este es el mundo y esta es la vida que tus padres te presentan. Y eso se graba de manera profunda. Puede uno dar la vuelta después, pero a veces cuesta harto años de terapia poder entender, por ejemplo, que no tenías que arreglártela solo siempre, que era bueno pedir ayuda, aunque en tu familia sistemáticamente el empujón fue hacia que tú fueras muy autónomo, a que no te pusieras a llorar, a que te las arreglaras. Volvamos un poco con el entorno. Recién nombraste a la familia. Es un factor clave, me imagino, ¿no? O
o es más influyente desde el punto, o no es tan influyente si es que el vínculo es potente, es como profundo? Siempre tienen que haber escuchado este dicho que ha estado bien de moda, que para criar se necesita una tribu. Bueno, tiene que ver con que ninguna madre o cuidador primario, la que sea, puede ser una abuela, un padre o un tío que se hizo cargo de un bebé chiquitito, le alcanza para sostener solo las demandas psicológicas, emocionales que tiene una guagüita. O sea, porque tú te abrumas. Si tú no duermes, por ejemplo, los bebés tienen problemas del sueño hasta los 3 años y eso es como normal. Claro. No es que tengan un problema. Así somos los humanos. Nos cuesta aprender a dormir y necesitamos que alguien nos andame ahí hasta que lo logremos. Y eso provoca mucho desgaste. Y si tú no tienes con quién compartir y decir, me quiero dormir una siesta, si tú no tienes a alguien de confianza para desahogarte y hablar de lo difícil que te pasó con tu hijito o con el niño ayer, ¿de dónde te agarras? Entonces, o te enfermas, por eso también que uno ve que la prevalencia de depresión posparto y de trastornos ansiosos en el periparto son muy comunes en hombres y en mujeres. En hombres yo diría que están subdiagnosticados, porque expresan un poco ese malestar de otra manera, pero uno ve que son diagnósticos súper prevalentes en esa etapa por la carga que significa criar. Es un desafío enorme, tiene parte hermosa, pero principalmente es un desafío. Estamos conversando con Marcia Olaverri, ella es psicóloga, es doctora en psicoterapia, dirige además el programa de salud mental perinatal San Joaquín de la Universidad Católica y también es investigadora principal del MIDAP y está con nosotros aquí en Salud Mental al Día. Marcia, ¿se puede detectar precozmente algún tipo de dificultad? Sin duda, ¿Ya? A esta altura contamos con muchos instrumentos. Los bebés, hay que partir como diciendo que son seres comunicativos y sociales desde el minuto que abren los ojos. Están disponibles a la interacción. Les gusta más la carita humana que mirar otra cosa. Les llama la atención la voz de la madre, del padre o de los adultos que hay ahí. Están dispuestos a la interacción desde que nacen. No es algo como que se agrega en el camino. Espérate, ¿y tu pregunta era? Se me fue la onda. No te digo si se puede detectar precozmente. En el caso de las guaguas, digamos, de los bebés, porque después te quiero preguntar por los papás. Efectivamente, tú puedes ver, por ejemplo, en estas habilidades interaccionales, en los bebés prematuros, cuando algo falla y tú no tienes el tiempo para permanecer en el útero de tu mamá, todo lo que necesitas para que tus capacidades estén completas, y sales antes. Obviamente tú vives el mundo como un espacio hostil, porque estabas ahí calentito en tu agüita, conectado con tu mamá, y ahora estás con unas máquinas que suenan, que son duras, tu mamá está lejos, no escuchas el latido de su corazón, no escuchas el torrente sanguíneo, entonces evidentemente eso va a generar una interferencia y eso es visible. En el trabajo con bebés tú puedes ver, por ejemplo, signos de retraimiento en bebés pequeños, los bebés institucionalizados, que no tienen a un cuidador exclusivo, muchas veces tú ves que son niños que no lloran, que no se mueven, que pueden estar mucho rato acostados en una camita mirándose las manos. Y hay hartos estudios también sobre eso en tiempos en que la gente no sabía que en vez de grabar y estudiar a esos niños había que hacer algo. Digamos. Había que tomarlos en brazos, había que crear programas de apoyo para buscar, no sé, lo que existe ahora, las familias de acogida o los programas de adopción, o recuperar la red familiar de ese niño, porque sí es grave y sí se nota. Y en el caso de los papás, se puede, me imagino que es más fácil, evidentemente, detectar si vienen con algún daño, con algún tema que pudiera, digamos, afectar este proceso, ¿no? Y ahí, ¿cómo se trabaja? O sea, ¿es fácil detectarlo? O, digo, porque no necesariamente el papá o la mamá o ambos van al psicólogo durante el embarazo, digamos. Claro. No se tratan, o sea, están más preocupados de otras cosas, ¿no? Claro. Mira, cosas como positivas de este país, ya a esta altura hay una escala que se llama la escala de Edimburgo, que es para la depresión periparto, y esa se aplica en el servicio público, es como un colador. Lo hemos conversado acá. Que saca lo grueso y entonces tú dices, esta mamá puntúa arriba de 10, llevémosla como un examen más en profundo. También en muchos servicios se ocupa hacer como algunas preguntas, a veces estas son varias preguntas, la de Edimburgo, 3 preguntas más acotadas que permitan detectar y si hay algo, sigues
a preguntas más en profundidad para saber si hay depresión. ¿Y qué sabemos? Sabemos que cuando tú te deprimes en la gestación hay como un 40% de posibilidad de que te deprimas en el posparto. Todo esto se hace con mujeres. El GES cubre la atención en depresión, pero ahí yo tengo mi reparo con las depresiones posparto porque citan solo a la madre. Y una madre deprimida es una diada deprimida y una triada también interferida por la depresión. Y sabemos por otro lado que los papás también se deprimen, pero están menos pesquisados, porque los hombres, al menos en Chile, que todavía tenemos como una ideología de roles sexuales que ha cambiado, pero no tanto. Es bastante tradicional todavía en hartas cosas, entonces uno ve que a veces los hombres trabajan en exceso, o se juntan más con sus amigos, o salen más de carrete. Y las tasas de infidelidades, por ejemplo, el primer año de los hijos son súper altas en los hombres. Mira. Y que tiene que ver también con los ajustes a la parentalidad. Es mucho más difícil ser 3 que 2. Pues si somos 2 no hay nadie excluido, no hay nadie celoso porque hay 2 nomás. Pero cuando aparece un tercero, empiezan a aparecer otro tipo de emociones más complejas. Aumenta las preocupaciones. Claro. Entonces las parejas tienen que hacer un ajuste y ese ajuste no es fácil. Entonces ahí la depresión en las mujeres está más bien caracterizada y capturada por estos instrumentos, pero en los hombres como que uno tiende a pensar, no, se deprimen menos, pero no, es que se deprimen de otra manera. Y quizás tenemos el desafío de construir instrumentos que sean más sensibles a esos cambios para detectar también ese sufrimiento que va a interferir en el rol de apoyo de ese papá con la guagüita, con la mamá, con la pareja. Hablaste, Marcia, recién de diada y triada. ¿Existe diferencia entre la relación madre-hijo y o padre e hijo? Yo te diría, entre cuidadores principales hay diferencia. ¿Ya? O sea, habitualmente en Chile el postnatal está pensado para un cuidador. Claro. Y si no tienes postnatal pagado, con mayor razón, porque alguien tiene que generar la plata para vivir, digamos. Entonces, habitualmente ese cuidador 1, que es el cuidador 1 primario, porque es el que está más tiempo con la guagüita, va a funcionar de un modo. Probablemente va a estar más recargado, casi siempre somos la mamá, y va a estar más centrado en los pañales, la ropa, la hora al doctor, el granito que le salió en la frente, que le falta la vacuna, la gotita de la vacuna. Y el cuidador 2, a veces, y que uno podría mirarlo en familias nucleares, claro, el papá es más juguetón, llega a puro jugar, llega a puro tirarse guata en la alfombra, pero probablemente si el sistema de cuidados chileno fuese más igualitario, también pasarían otras cosas. Entonces, a mí no me convence atribuirlo solo al género. Más bien creo que la circunstancia moldea muchos de nuestros comportamientos y que a veces, no, es que la mamá tiene que... No, si la mamá no tiene que nada, el papá también puede. ¿Y ahí la propuesta es como que debería ser compartido? O, yo pienso que sí. ¿O debería ser, ¿cómo decirlo?, organizado decidido por los propios padres? Podría ser decidido por ambos cuidadores, que ellos puedan ver qué es lo que les conviene más, pero de todas maneras que haya un buen tiempo donde el segundo cuidador pueda estar presente, para que pueda dormir ese cuidador primario, que es el que está más rato, el que se desvela en la noche, pueda también descansar. Claro. Y también para ir construyendo ese vínculo. O sea, todavía uno ve en muchos centros de salud, de periparto, que llega la mamá con la guagua y le preguntan por el papá, no, es que trabaja, no se preocupe, venga usted nomás. Es como que naturalmente fuese una opción buena. Si el profesional te lo dice, y nosotros, bueno, ahí en el programa tenemos una campaña con eso, como incluir a los papás. Es natural pensar que la relación ideal es la triada, en este caso. Papá, mamá, hijo. ¿Pero es tan así? No necesariamente papá, mamá, si fuera mamá, papá, mamá, abuela. Pero me refiero a dos adultos y un niño. Sí. ¿Sabes cuál es la razón? A lo largo de la vida, como adulto, a uno le pasan muchas cosas. No sé, de repente tú tuviste un hijo y se enfermó tu mamá y murió tu mamá. Y tú vives un duelo. Y mientras estás viviendo ese duelo para tu hijo desde la perspectiva de él, es muy valioso que haya otro adulto que pueda hacer otra oferta interaccional, que en esto de dar y recibir le muestre otra cosa. Porque si yo tengo solo a mi mamá, que es como el problema de la monoparentalidad, no es que en sí misma tenga algo malo, el problema es que se acaba esa posibilidad de apoyo y esa madre tiene que estar 24/7 para responder a todo siempre.
¿Y qué pasa si falla? Que es lo natural. Claro. Nadie tiene la vida así como en línea recta, nadie, a todos nos pasan cosas. Entonces ese es el sentido, que al menos haya dos y esta tribu, que uno piensa en los abuelos, los tíos, los amigos, para que te echen una mano, porque nadie puede solo. La red de apoyo. Claro, es muy fácil deprimirte sin red, muy fácil. Verdad. Oye, por último, Marcia, bueno, este programa lo ve un montón de gente que puede que esté pasando por un momento que no sepa reconocer. Y sobre todo en el caso de este espacio de salud mental, nos gusta cerrar con, no sé, con indicaciones, con qué hacer, qué reconocer, a qué estar atento para tomar la decisión de ir, porque al final tiene que ver con, o sea, mucha gente, yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás la depresión postparto era algo como que no existía, como que era básicamente la pena de una pena, digamos, sin razón, pero resulta que después se empezó a dar, o sea, hoy día es algo que podemos declarar como una enfermedad real y que finalmente ocurre. Entonces, la pregunta concreta es, ¿en qué fijarse? ¿En qué fijarse respecto de los niños o de los bebés? Y, por otro lado, ¿en qué fijarse uno o los papás, digamos, los cuidadores? Mira, algo bien importante. Para tomar la decisión. El estereotipo de la depresión, todos lo tenemos como en el ojo, así. Todos sabemos que si alguien llora, está triste, no se levanta, está deprimido. Y eso lo diagnostica la gente en el supermercado, todo el mundo sabe. Pero a veces esas mismas depresiones cursan de otra manera y en eso me gustaría detenerme por si a alguien le está pasando. Por ejemplo, mucha autocrítica, mucha rumiación, mucha autoexigencia en que todo tiene que estar perfecto, mucha culpa. Mucho énfasis en los aspectos formales, que la guagua no puede, que el horario, la estructura, mucha dificultad para hablar de lo que está sintiendo y tendencia a que la gente no se meta, a tener todo el tiempo el control y el sufrimiento a solas. Eso es de súper riesgo. A veces las personas que tienen maneras de lidiar con el estrés desde la evitación, así como, bueno, si yo no lo hablo no pasa, si yo no me muestro triste nadie lo va a notar, esto no va a afectar. Y eso tiene un costo muy alto para las guaguitas porque muchas veces esas mamás que están tan exigidas hacia afuera terminan mostrando comportamiento hostil con la guaguita. Y son igual de exigentes con el bebé. Y ya cállate, o dejan llorar, o no acogen en la fragilidad, o no son capaces de leer o de imaginarse qué le está pasando a la guaguita por adentro cuando llora. Ese es un indicador. En los hombres, lo que te decía antes, demasiado foco en el trabajo, demasiado énfasis con los amigos, mucha distancia. Y en los bebés, bueno, las dificultades de regulación, llora mucho, no duerme nada, come mal, son como las tres, hacia el triángulo de los motivos de consulta en bebé. Y también, algo que es muy importante, el retraimiento. Las guaguitas que son demasiado tranquilas, que no llora nunca, que está 1 hora ahí en la cuna y no llama a nadie, eso también puede alertar sobre un bebé que se está yendo hacia adentro y que va a empezar a presentar rezagos en el desarrollo y a lo mejor otras dificultades. Y en la atención primaria no voy directo al psicólogo, voy primero al médico que me corresponde y él me deriva. Claro, o sea, es el control sano, donde que no siempre tienen, por eso es bueno también, yo le digo siempre a los papás, a las mamás, a los cuidadores primarios, las personas a cargo de una guagua, que la peleen. Si uno está viendo que hay algo y no la encuentra, bueno, busca por otro lado. Busca por otro lado, o sea, está el programa de salud mental perinatal, que es chiquitito, se atiende FONASA, se atiende ISAPRE. Está la Fundación En Mente, que hay atenciones gratuitas. Hay Psiconecta, que hay atenciones también a bajo costo. Está la red de salud mental perinatal, donde entre nosotras buscamos dónde derivar grupos para que la gente se informe. Entonces es muy importante también que los papás se vayan volviendo expertos de sus niños. Y si el sistema no reconoce, que busquen, que golpeen puertas, porque se puede prevenir. Y lo importante también es reconocer. Es el primer paso, ¿no? Exactamente, exactamente. Reconocer que algo está pasando, que hay un problema. Claro. Y hablar con otros de eso, compartir, abrirse, eso ayuda mucho a ver que hay otras mujeres, o otros papás, o otras abuelas que están viviendo lo mismo con niños chiquititos. Marcia Olaverri es psicóloga, doctora en psicoterapia, dirige el programa de salud mental perinatal en San Joaquín de la Universidad Católica y además es investigadora principal del MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Estuvo con nosotros en este capítulo de Salud Mental al Día. Marcia, muchas gracias por venir. Ya, pues muchas gracias, Jorge, un agrado. Para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos, seguimos revisando Salud Mental al Día.
Es el momento de despedir este capítulo de Salud Mental al Día y les recuerdo que todas las conversaciones que hemos tenido quedan disponibles en nuestro canal de YouTube Cooperativa Ciencia para que las puedan comentar, revisar, compartir, viralizar, en fin. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para seguir conversando sobre salud mental. Que estén muy bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.